Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Motorola, el modelo es el G31. Este teléfono tiene una contraseña de bloqueo de pantalla, la cual se ha olvidado. En este video tutorial te voy a decir cómo quitar la contraseña. Te voy a explicar paso a paso cómo quitar la contraseña. Y ten en cuenta que este proceso es compatible para cualquier modelo de la marca Motorola. Efectivamente, gente, tenemos que formatear el teléfono. Y esto implica el borrado de todas tus cosas, ya que no hay otra forma de quitar la contraseña sin borrar archivos. Todo se va a borrar, pero no te preocupes. Durante el proceso te voy a estar diciendo cómo recuperar tus archivos. Para esto, gente, hay que apagar completamente el teléfono. Vamos a esperar a que se apague. Recuerden que este proceso es compatible prácticamente para cualquier teléfono. Esta es la única forma de quitar la contraseña de bloqueo de pantalla. Con teléfono apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Déjame enfocar un poquito la cámara. Aparece este pequeño menú, gente. Con botón de bajar volumen, te desplazas a la opción Recovery Mode y presionas botón de encendido. Aparece este pequeño robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido, sin soltarlo. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Esto hace que aparezca el menú Recovery. Déjame, le doy enfoque. Ahí está. Con botón de bajar volumen te desplazas hasta WiFi Data Factory Reset y presionas botón de encendido. Aquí te desplazas a Factory Data Reset y aquí es donde te voy a explicar. Para quitar la contraseña a cualquier teléfono Motorola, evidentemente tenemos que formatear o resetear el celular. Y esto, como tú sabrás, implica el borrado de todo el teléfono y de todas tus cosas. Entonces, como yo te dije en un principio, entonces, ¿cómo vamos a recuperar nuestros archivos, nuestras cosas? Para esto, gente, vamos a ocupar la cuenta de Google. En la cuenta de Google se genera o se crea en automático una copia de seguridad de todos tus archivos. Entonces, esto es lo importante de la cuenta de Google. La cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store. Si de plano olvidaste este correo, no vas a poder recuperar tus archivos. Es cuando todo se pierde, todo lo pierdes y no hay otra forma de recuperar los archivos, sino que solamente mediante la cuenta de Google. Está en ti, gente, si decides continuar o decides cancelar. Para aquellas personas que decidan continuar, solamente seleccionen Factory Data Reset y van a presionar botón de encendido y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. Cuando termine, aparece este menú. Para salir de aquí, solamente presionen botón de encendido. Su teléfono se les va a apagar, va a volver a iniciar. Puede demorar hasta 10 minutos en iniciar, en arrancar. Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando finalmente inicie, se mostrará el asistente de configuración inicial. Allí se conectan a internet y durante el asistente, tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña, pero ya en segundo plano. Ahora debes de tocar sobre las letras que dicen usar mi cuenta de Google en su lugar. Sobre esas letras vas a tocar y te va a llevar al apartado donde debes de ingresar tu correo, tu cuenta de Google, de la que tanto te he estado diciendo. Una vez que ya logres poner tu cuenta de Google, repito, es el correo de Play Store, ya podrás accesar, podrás saltar el asistente y ya cuando tu teléfono inicie te vas a Google Fotos y ahí estará tu información. Fotos, videos y te vas a la aplicación de contactos
y ahí se encontrarán todos aquellos contactos sincronizados en tu correo, en tu cuenta de Google. Para aquellas personas que no supieron su correo y decidieron continuar, déjame decirte que tu teléfono ahí en el asistente te pide la contraseña o te pide tu cuenta de Google. Como no te sabes ninguna de las dos, solamente ahora tienes que quitar la cuenta de Google y tu teléfono quedaría ya desbloqueado. Para eso tienes que seguir un proceso muy distinto a este para quitar o desbloquear tu cuenta de Google. Tienes que hacer un proceso ahora distinto para eliminar solamente la cuenta de Google, repito, y tu teléfono ya quedaría desbloqueado. Pero en el entendido que no vas a poder recuperar tus archivos. Repito, ya que en la cuenta de Google se hace o se crea en automático un respaldo de toda tu información. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Me los puedes pedir en los comentarios. Lo tengo para este modelo y para muchos más. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto te los puedo compartir. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal.